Hola, bienvenido, bienvenida a este webinar donde quiero compartir contigo los beneficios de hacer una formación en constelaciones familiares. Si eres terapeuta, si eres profesional de la salud, del acompañamiento, el tener esta formación te puede ayudar a ver a tu cliente dentro de un contexto más amplio, que es el contexto familiar, y ver qué implicaciones sistémicas están como generando ese síntoma en tu cliente y así poderlo dirigir mucho mejor. Si eres terapeuta y tienes consulta individual, el hecho de conocer las constelaciones, aparte de que te pueden aportar una herramienta básica como son los muñecos para la consulta individual o los objetos también para consulta individual, puede ayudarte pues también en lo mismo, en poderlo ver en ese contexto mayor. La diferencia que hay entre hacer un trabajo personal, individualizado, o un trabajo en grupo. El trabajo en grupo tiene la ventaja de que nuestro cliente tiene como muchos más puntos de referencia. Puede verse en todos los asistentes como una parte de sí mismo. Y además, en el momento que sale como representante, está pasando a través de sí mismo los distintos personajes de una familia, como puede ser su madre, ser hija, ser padre, ser abuelo. Estos referentes también dejan en el representante como unos ítems de información que seguramente estarán resonando con algo propio y también en muchas ocasiones ayuda a desbloquear lo que está en el representante, o sea que sin hacer tu constelación también estás recibiendo ese beneficio por el solo hecho de estar al servicio de otros. Bueno, hacerte constelador familiar puede ser en estos momentos donde se está necesitando tanta ayuda y tanta necesidad de ampliar la conciencia, puede ser un motivo fundamental para poder hacer esta formación. Pero no necesariamente, puedes ser una persona individual y lo que te puede mover para hacerlo es tu propio crecimiento personal y entenderte que eres parte de un sistema que en la medida que estás en orden dentro de ese sistema familiar, todo se va ordenando hacia adelante, hacia tus hijos y hacia detrás, hacia tus padres y tus ancestros. Yo siempre les digo a las personas que la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos es un sistema familiar en orden. ¿Y qué quiere decir el orden? Voy a explicar un poquito qué es eso del orden. El orden, Hellinger hablaba de los órdenes del amor, que son 3 fundamentales, que uno, que es el principal, que es que todo el que nace en un sistema tiene derecho a pertenecer a ese sistema. Entonces, es ver dentro del sistema todos aquellos que están excluidos. ¿Por qué razón? Excluidos porque no fueron reconocidos en su nacimiento, excluidos porque igual murieron pronto y dolió tanto que no pudimos hacer un duelo adecuado, excluidos porque estuvimos enfadados con ellos o los hemos estado juzgando y a veces podemos estar juzgando al abuelo porque lo hemos escuchado de nuestros padres y nosotros seguimos con ese guión. Entonces, el poder reconciliar las relaciones ayuda a que todos y cada uno de los miembros del sistema pertenezcan por pleno derecho. Eso genera que en mí haya una fuerza mucho más grande porque energéticamente yo también dependo de todos ellos y si ellos están, el campo energético es mucho más poderoso, mucho más potente y llega a mí con más fuerza, quiere decir que yo tendré más capacidad para manejarme en los asuntos de la vida. Un segundo orden
tiene que ver con la jerarquía. La jerarquía tiene que ver que todos los que han sido antes tienen prioridad sobre los que vienen después. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los padres llegan antes que los hijos, por lo cual los padres tienen que situarse en una posición de mirarse, de reconocerse como grandes y reconocer a los hijos como pequeños. Podríais pensar, esto es habitual, esto es lo normal, pero no es así, porque muchas veces si yo como madre me falta el apoyo, haber reconocido a mi madre, haberla puesto en mi corazón y haber sentido que he tenido una madre que me ha sostenido, entonces mi hija, por ejemplo, no tendrá la necesidad de sostenerme como madre, sino que se podrá situar como hija. Y esto nos lo encontramos, por ejemplo, cuando una madre o una abuela ha tenido un hijo que haya muerto y ese dolor es tan profundo que las madres se quedan como mirando al hijo muerto y dejan de atender a sus hijos vivos. Entonces uno de los hijos vivos se arroga como madre, como cabeza de familia, entre comillas, para poder llevar adelante a sus propios hermanos o incluso a su propia madre. Así es que cuando esta mujer se casa, después muchas veces no está disponible ni para su marido ni para sus hijos. Por lo cual, el poder hacer la constelación, mirar lo que hubo antes, mirar y reconciliar a esos personajes que están en desorden, poder tomar a la madre como madre, poderme situar en la posición de hija, hará que cuando desde mi adultez yo pueda ocuparme de mis hijos como madre y pueda ocuparme de mi marido como esposa. Todas estas cosas que aparentemente pueden sonar a chino, cuando las vemos en una constelación vemos vemos lo que es evidente, que es muy evidente, porque la constelación lo que permite es generar un escenario y los representantes serían como los actores que representan a los miembros de nuestra familia. Y aunque yo no conozca nada de esta familia, pero sí que estoy percibiendo el campo de información que el cliente que viene a hacer su constelación está abriendo en el momento que trae su tema para constelar. El tercer orden del amor tiene que ver con el equilibrio entre el dar y el recibir. Así es que, bueno, cuando este equilibrio no se da, se rompe, entonces también hay rupturas relacionales que después van a generar como cortocircuitos en el sistema. Por ejemplo, los padres son los que dan a los hijos son los que reciben de sus padres, y todo aquello que reciben de sus padres después están como, si lo toman completamente, están como mucho más fuertes y van a ser mucho más capaces de entregar, de devolver eso que han recibido de los padres, de devolverlo a la vida. Cuando los hijos no pueden tomar, por el ejemplo que hemos hecho antes, que lo que hacen en vez de tomar es dar a sus padres, entonces se genera un desequilibrio que esa persona no va a poder estar completamente en la vida para entregar porque no ha podido tomar. Entonces siempre tenemos que primero tomar y después poder dar. Después se pueden dar otros casos donde los hijos siguen reclamando a los padres. Entonces, cuando un hijo sigue reclamando a sus padres, quiere decir que está como un niño, y como un niño le va a costar abrirse paso en la vida. Otro ítem muy importante es el de las relaciones de pareja, por ejemplo. En una relación de pareja, aunque somos diferentes, pero somos iguales en derechos. Entonces, ella le da un poquito al hombre, el hombre le da un poquito más a la mujer, y se va generando un equilibrio desequilibrado. Siempre hay alguien que da un poquito más y el otro que recibe, y luego compensa
un poquito más. Vamos a ver, sí. Bien. Cuando el orden es equilibrado entre el dar y el recibir, sería, por ejemplo, cuando yo voy a comprar un material que después, cuando lo pago, me marcho y ya no tengo que volver ni tengo que tener ninguna otra relación con ese comerciante si es que no quiero, porque ya hay un equilibrio. Cuando en la pareja uno de los dos da y el otro solo recibe, el que solo recibe se queda pequeño y el que solo da se queda grande, y el que solo recibe al final tiene una necesidad imperiosa de marchar, porque en realidad siente que no va a poder devolver. Entonces, bueno, esto es un pantallazo de lo que representa poner orden en el sistema familiar. Yo estos órdenes, si no los conozco, pueden estar pasando delante de mí y yo no darme cuenta. Y de lo que me doy cuenta es de un síntoma. Yo expreso un síntoma que puede ser, pues no puedo encontrar una relación de pareja estable, todas las parejas que encuentro pues o me maltratan o no me respetan. Puedo encontrar, por ejemplo, como síntoma pues que no soy reconocida en mi trabajo, no estoy bien remunerada, tengo siempre problemas con el dinero, con las deudas, cosas que se repiten. Entonces, la constelación nos da esa capacidad de ver y entender cuál es el origen, de dónde viene, a quién estoy siendo leal, viviendo esa disfunción, eso que no me permite ser completamente feliz. Vemos que esas lealtades muchas veces están como al servicio de los más débiles, al servicio de los que necesitan o que hubieran necesitado tener un destino mejor. Entonces, lo que vemos que en los sistemas hay una preponderancia a mirar a los que son débiles, con la intención como de sostenerlos o de apoyarlos. Pero hemos de entender, y lo entendemos cuando lo podemos ver en la constelación, que cada uno tiene la fortaleza suficiente cuando puede asumir la experiencia de vida que ha significado aquel destino, aunque haya sido muy difícil. Cuando el que está adelante, puede mirar atrás y puede reconocer la fortaleza de esos padres por haber vivido esas circunstancias, de esos abuelos, por haber vivido una guerra, haber vivido muertes, haber vivido cosas, quiebras o cosas difíciles, cuando los podemos ver grandes con esta experiencia, entonces, y si lo podemos hacer evidentemente desde el corazón y desde todo nuestro ser, entonces el abuelo, el padre se presenta como disponible para podernos pasar toda esa fuerza de la experiencia que ya ha vivido. Hemos de entender que hemos venido aquí a experimentar y a vivir retos. Si todos pretendemos vivir plácidamente, todos pretendemos que nuestros hijos no tengan dificultades, pero precisamente es a través de esas dificultades donde se forja el individuo, donde se forja el carácter, donde tomamos recursos para poder desarrollarnos o poder desarrollar nuestra profesión o el destino por el que hemos venido aquí, donde hemos venido a dar nuestra mejor nota, ¿no? Cuando analizamos y miramos hacia atrás y vemos los padres que hemos tenido, las relaciones que hemos tenido con ellos, las dificultades que hemos tenido con ellos, y lo podemos comparar pues con una carta astral, por ejemplo, con una numerología, siempre vemos que venimos con un potencial, y ese potencial no se puede desplegar completamente si no es a través de los padres y de la experiencia que ellos nos han
nos han aportado. Así es que el hacer una formación en constelaciones familiares me ayuda a poder tener esa gama extensa de visiones que hacen que cuando tenga un cliente delante deje de culparle o de verlo como pequeño, como disminuido, y que intente como pautarle cosas que tiene que hacer para cambiar, que no va a poder hacer y le va a ser muy difícil cambiar, porque hay una lealtad invisible que está actuando más allá de lo que este cliente es capaz de ver, y muchas veces el terapeuta también. Evidentemente que hay muchos otros métodos que seguro que son infalibles y muy buenos, no digo que no, pero la constelación te da como una visión más, pero que es una visión extensa que te ayuda a ver a esa persona, a ese cliente, dentro de su contexto familiar. Entonces, por más difícil que haya sido ese destino, por más difícil que o por más grave que haya sido la actuación de esa persona, el ver que hay un origen y que ese origen, al ser visto, reconocido, respetado, honrado, se puede como desmontar, se puede como liberar, nos da como una sensación de esperanza para la raza humana. Las constelaciones están empezando a entrar en el mundo también de los abogados, de los juicios, de la justicia. Cuando tenemos a un maltratador, por ejemplo, o tenemos a un ladrón o a un asesino, sin justificarlo, porque evidentemente una cosa es lo que siento y la otra cosa es lo que hago con lo que siento. Y si esa persona ha hecho algo cruel con lo que sentía, evidentemente que tiene que compensar de alguna forma, o con castigo o devolviendo algo mayor a la persona a quien le ha dañado. Pero no sirven, por ejemplo, no sirve la prisión, no sirve el castigo si no hay una sanación que acompañe eso. Porque la cosa no termina con el que encerramos en la cárcel. Si esta persona tiene hijos, este destino del padre que no ha sido resuelto, que no ha sido reconciliado, va a continuar en los hijos, por lo cual vemos que por más que hacemos, por más justicia, por más leyes, por más amor que nos expresemos entre nosotros, hay algo que trasciende todas esas cosas y que siguen generando dolor y lo siguen generando a través de las generaciones. Bien, este es un método que nos lo hizo como un regalo Bert Hellinger, que era un jesuita alemán, que él ya lo conoció anteriormente de unas terapeutas, de unas psicólogas, pero este hombre fue el que lo hizo grande y que lo ha expandido prácticamente a todos los países del mundo, y que esto ya lleva muchos años que se está usando con grandes beneficios a todos los niveles. Decir que, bueno, tenemos muchos casos que se han resuelto y que se han resuelto de forma fácil y rápida. También tenemos que decir que hay casos que cuestan más, son más difíciles y requiere de todo un trabajo personal un poco más elaborado. Pero, bueno, no sé, se me ocurre un caso para que tengáis como un ejemplo, un caso de una mujer que tenía pues conflictos bueno, más que conflictos, tenía como una sensación de malestar y de pena porque su hijo estaba con dificultades, no podía trabajar, bueno, no encontraba trabajo, no encontraba lugar para vivir. Ella tenía que trasladarse a otra ciudad y bueno, él se hubiera quedado en la calle
o, según decía el hijo, pues que dormiría en el coche, ¿no? Ella, como muy angustiada, me pide ayuda y en este caso hicimos una constelación individual, y al hacer la constelación pues pusimos orden con el papá del chico, le pusimos la fuerza de su padre, le pusimos que la mamá pudiera mirar con buenos ojos al padre de su hijo, porque nos encontramos a veces que cuando hay una separación entre los papás hay disputas, ¿no? O no nos hablamos, o le decimos a nuestro hijo pues que tu mamá me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, mi papá, tu papá no es el adecuado porque se ha comportado mal. Cuando hacemos esto, nuestros hijos se ven diezmados, se ven como quién soy, si soy la consecuencia de mi padre, de mi madre, cómo me puede ir bien si entre ellos no se llevan bien, ¿no? Cuando podemos poner orden, que la mamá pueda mirar con buenos ojos a ese padre de su hijo, cuando lo pueda respetar, cuando lo pueda honrar, cuando lo pueda llevar al corazón y cuando le pueda dar gracias por el regalo de ese hijo. Cuando eso ocurre, entonces algo cambia y evidentemente este hijo no sabe lo que hemos hecho en terapia, pero la información llega a través del campo energético, a través de ese cordón umbilical que la madre tiene con su hijo, y en el momento que ella puede reconocer a su padre como el mejor, entonces automáticamente, y lo puede hacer de corazón, por favor, eso tengámoslo claro, no es un hablar por hablar, sino poder interiorizar esas palabras, poder interiorizar esa emoción y poderla llevar a nuestro ADN, y vía ADN le llega a nuestro hijo. Y cuando reconocemos esto, bueno, el hijo que no estaba trabajando, el hijo que no estaba viendo a su padre, el hijo que no estaba teniendo un hogar, al cabo de 2 semanas, creo que no tardamos más de 2 semanas, este hijo ya estaba hablando con su padre, este hijo, su padre le había dado trabajo con él en su pequeño taller, pero también le dio trabajo a la novia del chico, y los padres de la novia les habían comprado una casa en un pueblo, en una casa para restaurar, pero que ellos habían dado pues las arras y se habían comprometido a comprarlo ellos, pero a cambio de que lo pagaran los chicos. Por lo cual, de tener un escenario súper demoledor, en 15 días esta familia pudo recuperar toda una historia. Ese hijo recuperó a su padre, consiguió trabajo y consiguió casa solamente con una sola sesión. Y no quiero que penséis que siempre es así, hay veces que es más complicado, pero muchas veces es así de fácil. Así es que, bueno, para mí es una pasión poder estar aquí, poder compartiros estas experiencias y poderos invitar a que nos conozcáis, poderos invitar a que entréis en nuestra página, veáis todas las fechas de formación. Vamos a empezar una formación ahora en octubre, creo que es 16 y 17 de octubre, lo tenéis aquí abajo en la web. Consultarla, llamarnos, pedirnos información, estamos encantadas de poderos servir, y me gustaría mucho poderos encontrar y poder mostraros esta experiencia maravillosa que son las constelaciones familiares. Así es que os espero y nos vemos. Un abrazo.